Según estadísticas médicas, de 5 causas de muerte mundialmente son los accidentes cerebrovasculares, lo que aquí se conoce como stroke. Por este motivo, no hay ninguna duda que al momento de organizar en el marco del Día del Mundial de los Accidentes Cerebrovasculares una charla informativa que es totalmente gratis, es importante para la comunidad. Por este motivo, mañana jueves 27 de octubre tendremos una noche informativa en la facilidad multifuncional de Paradera en la MFA de 6 de la tarde a 9 de la noche, donde estarán tocando el tema Vivir después de un accidente cerebrovascular, una iniciativa que ha sido cargada completamente por el equipo del Hospital Horacio Outduver. Este equipo, que maneja todos los accidentes cerebrovasculares, hacen parte no solamente de la parte neurológica, y allí van a darle una gran información a la comunidad. Durante esta noche informativa hablarán sobre diferentes tópicos como por ejemplo los factores de riesgo, la prevención y el tratamiento. Hoy en día vemos muchas personas que desafortunadamente tienen estos accidentes cerebrovasculares y que es repetitivo y a la vez es alarmante que ahora personas más jóvenes también lo estén recibiendo. Si un paciente tiene un stroke y sobrevive, podría quedar con retos neurológicos muy graves y que esto podría también influenciar en su calidad de vida para siempre. Por este motivo, en esta oportunidad, eligieron vivir después de un accidente cerebrovascular. Muchas familias tienen dificultad para poder cuidar a sus seres queridos que tuvieron este problema. Estarán hablando de las consecuencias, situación social y también la situación financiera. Así que ya lo saben, la cita es mañana en la MFA en Paradera, totalmente gratis.